Bueno, gracias a Dios, bienvenidos. Y quiero darle especial bienvenida a la familia Illescas Palacios. Dios los bendiga. Viejos amigos y hermanos en Cristo. Amén. Para quienes no lo saben, Ana Regina. Bueno, tenemos más años de conocerlos que sus hijos de edad. ¿Va que sí? Bueno, los amamos. Estamos estudiando el Cantar de los Cantares y hemos estado aprendiendo unas cosas maravillosas, pues, y cómo no, es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y miren, si somos honestos, es muy poco lo que se oye acerca del Cantar de los Cantares, ¿verdad? O sea, se estudian otros libros y otros temas en la palabra de Dios, pero de cantares no se habla mucho. Y por regla general, si se toca el libro de Cantares, lo enfocan en una relación humana entre dos personajes humanos, comunes y corrientes. Yo no puedo llegar más allá del verso 1 para descubrir que no está hablando de una relación humana, por lo tanto imperfecta e incompleta. Amén. Obviamente está hablando de la relación entre el Señor Jesucristo y aquellos que hacen la elección de graduarse de doncellas a reinas y de reinas a la escogida, ¿verdad? A la amada. Así es que Cantares nos da mucha luz, nos da unas lecciones tremendas. Hay algunos libros, toda la Biblia nos revela dos cosas, básicamente. Número uno, ¿quién es el Señor Jesucristo? Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y número dos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quién es el ser humano? Por eso el libro de Santiago dice que la palabra de Dios es un espejo para vernos nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Ver dónde estamos quedándonos cortos e ir al Señor y decirle: Señor, aquí necesito que formes un poquito más tu naturaleza, ¿verdad? Amén. Pero hay ciertos libros que son básicos, clave para entender la naturaleza y el camino hacia este nivel de relación con el Señor Jesucristo, que se llama la esposa del Señor Jesucristo. Y por supuesto, Cantares es uno de los que encabeza la lista, ¿verdad? Está Proverbios 31 y ya les anuncié que creo que eso vamos a hacer después de Cantares, ya que hemos estado en Cantares. Está el libro de Ruth, está el libro de Esther, ¿verdad? Hay ciertas porciones allí. Está el Salmo 45. Amén. Así es que son porciones muy, muy claras que tiene la palabra para revelarnos ese nivel de relación con Jesús que pues todos dicen que quieren, pero cuando empiezan a descubrir que hay ciertas elecciones que uno tiene que ir dando en el camino, pues ahí es donde ya se va definiendo quiénes de veras quieren y quiénes quién sabe, ¿verdad? Amén. Y lo más maravilloso del Cantar de los Cantares es que ella y él se casan en el capítulo 4. Pero Cantares tiene 8 capítulos, entonces hemos estado descubriendo qué ocurre después que nuestra voluntad ha quedado unida a la del Señor Jesucristo. En la primera etapa del camino, el Señor Jesucristo, pues en primer lugar necesita limpiarnos con su sangre y venir a nuestro corazón, hacer su morada en nosotros, ¿verdad? Y ese es el comienzo de nuestra jornada con Él. Eso ya nos hace ser personas salvas de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno. Pero ahora, siendo niños en Cristo o teniendo un bebé espiritual adentro, el Señor espera que crezcamos, que dejemos que Cristo crezca en nosotros y que ya no solo seamos salvos de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, sino que pues que vayamos dejándonos salvar del poder del pecado que todavía está presente en nuestro viejo hombre, en nuestra mente carnal. Y entonces empieza una jornada de crecimiento espiritual, ¿verdad? A medida que vamos encaminándonos con Dios, pues el Señor va tratando con nosotros, nos va hablando a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Nos va pidiendo hacer ciertas renuncias, ciertas entregas, ciertas elecciones, dar ciertos pasos. Y allí pues van pasando dos cosas. Número uno, Cristo, el hombre nuevo o la verdad en nosotros, empieza a fortalecerse y empieza a crecer. Y número dos, adivinen qué pasa con nosotros. Empezamos a ser convertidos, transformados y conformados a imagen suya, ¿verdad? Amén. Entonces, crecer significa que están pasando dos cosas. Número uno, Cristo está creciendo en nosotros. Número dos, Cristo en nosotros nos está transformando a nosotros, ¿verdad? De tal manera que pues
pues ya no vamos a estar hablando igual, actuando igual, razonando igual, ¿verdad? Y qué emocionante es ir viendo esos cambios o esa evidencia de que el Señor efectivamente está haciendo algo maravilloso dentro de nosotros. Nadie puede caminar este camino por nosotros. Es un camino personal, ¿cierto? Por ejemplo, en el hogar, el padre tiene una responsabilidad, la responsabilidad de traer el arca de la soberanía de Dios al hogar, ¿verdad? Por supuesto. Pero la elección de caminar con Dios es personal. Al final el padre no lo puede hacer por los hijos no lo pueden hacer por los padres, la esposa no lo puede hacer por el esposo. Es una elección personal. Y no estamos caminando un camino que, así estilo guatemalteco, ¿verdad? Va pues, caminemos, porque eso es lo que hay que hacer. No, Señor, todo empezó con una relación viva, con algo vivo que empezó aquí, que se despertó aquí. Algo que nos cautivó, algo que nos, bueno, capturó, algo que nos hace decir, Dios mío, yo quiero conocer esto, amén, que empezó a vivir en mi vida. Como dice Pablo en el libro de Filipenses, yo no voy a detenerme hasta no ver si logro asir aquello para lo cual fui yo también asido por Cristo Jesús. Amén. El Señor me salvó. Conozco una experiencia, conozco la salvación, pero ¿cuánto conozco al Señor que me dio la salvación? Entonces empieza una jornada maravillosa. Es en este camino de buscar conocer al Señor Jesucristo de una manera más completa que la verdad va a crecer en nosotros y nosotros nos vamos a dejar transformar por la verdad que el Señor está haciendo crecer en nosotros. Entonces, tarde o temprano, esta primera etapa del camino nos lleva pues a rendirnos a su soberanía y a entender cuán maravilloso es dejar que sea Él el que conduzca nuestros pasos. Esta primera etapa del camino nos lleva a unir nuestra voluntad a la suya y a buscar su agrado antes que el nuestro, ¿verdad? Amén. Si para nosotros esto todavía es teórico o decimos, ay, ¿cómo será eso? Bueno, es porque pues, no tenemos la experiencia todavía. La experiencia es para todo aquel que quiere. Solo busque al Señor todos los días de su vida. Ámelo todos los días de su vida. Cuéntele sus cosas. Enciérrese en su cuarto. Siéntese en una silla si quiere. Póngala para otra silla. Jesús se sienta en esa silla y empieza a contarle sus cosas. ¿Es tener una relación con Él o no? ¿Qué tiene de complicado eso? ¿Y qué tiene de religioso eso? Nada. Es algo vivo. Es algo maravilloso. Empiece por allí. Cuéntele todas sus cosas. Amén. Bueno, el hecho es que todo esto fue formando en ella, pues todo lo que estudiamos que fue formando en ella. Su corazón se convirtió en un jardín. Y en el capítulo 4, pues él la toma por esposa. La palabra, el término esposa se menciona por primera vez en el capítulo 4. Y luego pues descubrimos cómo a partir del capítulo 5, el Señor permitió que apareciera un nivel de orgullo en ella del que ella no tenía conciencia, ¿verdad? Cuando el Señor le dijo, bueno, yo ya disfruté de mi obra en ti, ahora quiero compartirte con otros. Dijo, comed amigos, bebed en abundancia, oh amados. Resulta que ella creía que ella era la dueña de la obra que el Señor había hecho en su corazón. Y le dijo al Señor, Señor, ya me limpié los pies, ya me metí a la cama, estoy cómoda en mi relación contigo. ¿Por qué me pides tener que ensuciarme los pies otra vez y que ir a compartir con otros lo que tú has hecho conmigo? Bueno, el Señor usó eso y muchas otras cosas para revelar este grado todavía de orgullo y de autoridad inconsciente que la estaba todavía manejando. Y ya saben, pues los guardas de la ciudad la hirieron, le quitaron su manto de autoridad y ella finalmente encontró a su amado otra vez. Y entonces, bueno, vemos la descripción de todas las cosas maravillosas que ella ha descubierto que Él es, todas las cosas maravillosas que Él ha formado en ella, y eso nos lleva al capítulo 7. En el capítulo 7, del verso 1 al 10, Él describe las cualidades que se encuentran en ella, otra vez, a otro nivel.
Y estamos estacionados en el versículo 1, en la primera mitad del versículo 1. Leamos toda la porción, del verso 1 al verso 10. Dice: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios. Tus dos pechos como gemelos de gacela. Tu cuello como torre de marfil. Tus ojos como los estanques de Hesbón junto a la puerta de Bat-Rabim. Tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Tu cabeza encima de ti como el Carmelo. Y el cabello de tu cabeza como la púrpura del rey, suspendida en los corredores. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. Yo dije: subiré a la palmera, asiré sus ramas. Deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. Y tu paladar como el buen vino que se entra a mi amado suavemente y hace hablar los labios de los viejos. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Amén. Bueno, leemos esto. Y para muchos esto es como el resto de las escrituras, ¿verdad? Una parábola. Y un día Jesús estaba hablándole por parábolas o en parábolas a la gente. Y la primera parábola de la que tenemos registro en Mateo capítulo 3 es la parábola del sembrador que salió a sembrar semilla y cayó en diferentes clases de terreno. Y ahí está el efecto y el resultado de aquello. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron: Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Vino Jesús y dijo: porque a ellos no les es dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ustedes sí. Y en otro de los evangelios dice: a sus discípulos les explicaba todo. Entonces, ¿cómo puede ser que hay personas que siempre salen con tesoros cada vez que abren su Biblia y con cosas que hacen suyas y las atesoran y las practican y son cosas que cobran vida? Amén. Y cómo puede ser que hay personas que dicen: ay, yo no entendí nada, qué aburrido. Cierran su Biblia y se van igual que como empezaron. ¿Cómo puede ser? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Jesús lo dijo. A sus discípulos se les explicaba todo. La diferencia entre un discípulo y un creyente. La diferencia básica es, pues, los discípulos están un poquitito más cerca, ¿verdad? Su relación con Jesús es un poco más estrecha. Amén. Se platican más seguido. Le cuentan sus cosas y se detienen a escuchar a ver qué tiene el Señor que contarles a ellos. Abren la palabra con el interés de conocerla y decir: Señor, esta es la carta de amor que tú me dedicaste a mí. Amén. A ver, ¿qué me quieres decir hoy? A mí. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bueno, verso 1. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hijas de príncipe. Ahí estamos estacionados desde la semana pasada. La palabra pies en hebreo no es necesariamente pies. La palabra pies realmente es otra, es regel, pero aquí se usa otra. Ahí está, así estamos funcionando. Aquí la palabra para pies, pa'am, se escribe así. Significa pasos. No está hablando de sus pies, lo tradujeron pies, pero está hablando de sus pasos. Qué hermosos son tus pasos. Qué hermosa es tu manera de caminar. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Y entonces hicimos alusión al tabernáculo mosaico. Ahí tienen el diagrama del tabernáculo y ahí tienen ustedes una representación del Señor Jesucristo coincidiendo su estatura con cada uno de los muebles del tabernáculo. En el libro de Efesios capítulo 4, cuando el Señor dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. El Señor tiene que haber puesto esa medida y esa estatura en algún lado de su palabra para que sepamos cuál es la estatura a la que Él quiere que crezcamos. Y resulta ser que toda la palabra está llena de
de esto. Pero uno de los principios o lecciones más grandes y claros que tenemos en la Biblia para entender cuál es esa estatura a la que debemos crecer se encuentra en el tabernáculo mosaico. Amén. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Juan vio a Jesús resucitado en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, y lo describe? Y dice, vi sus pies, y sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Dice, vi su pecho, estaba ceñido con un cinto de oro. Dice, vi su diestra, habían 7 lámparas en su diestra. No de qué está hablando, sino del santuario viviente, ¿verdad? El Señor Jesucristo. Dice, vi su boca y de ahí salía una espada aguda de 2 filos. Por eso pusieron las tablas de la ley adentro del arca. Amén. Vio su rostro y dijo, su rostro es como el sol cuando resplandece en toda su gloria. Y es ahí sobre el propiciatorio que venía el Señor y manifestaba su gloria, ¿verdad? Y le hablaba al pueblo de Israel. Entonces vayámonos a la estatura de Cristo. Sus pies, ¿qué encontramos en sus pies? O a sus pies, ¿qué mueble? El altar de bronce o el altar del holocausto. En el altar del holocausto encontramos que 2 cosas. Encontramos la sangre de los sacrificios y encontramos el fuego del Espíritu Santo que consume los sacrificios. Entonces, ¿cuáles son nuestros pies espirituales? Que una cosa nos sostiene y que una cosa nos hace progresar, sino su sangre y el fuego de su Espíritu Santo. ¿Verdad que no hay pierde? Amén. En otras palabras, nosotros no hacemos progreso espiritual porque seamos muy listos, porque seamos muy inteligentes, porque seamos muy religiosos, porque seamos muy piadosos. O sea, el Señor nos manda a ser piadosos como un resultado de caminar con Él. Pero quiero decir, no hay ninguna virtud humana que nos pueda hacer caminar este camino. Es un camino espiritual. Amén. Entonces vino el Señor Jesucristo y murió en la cruz del Calvario para comprar para nosotros todo lo que necesitamos para acercarnos a Dios. Amén. Y cuando Jesús llega al corazón y empieza a crecer en nosotros, empezamos a descubrir los recursos espirituales que tenemos y cómo se usan. Amén. ¿Y cómo es que su sangre nos hace caminar? Es muy fácil. Si no fuera por sus misericordias y si no fuera por el perdón que el Señor nos otorga cada vez que vamos a Él y le decimos, Señor, fallé, no debía haber respondido como respondí, no debía haber actuado como actué, no debía haber pensado como pensé. Límpiame con tu sangre. ¿Qué cosa nos hace caminar sino su preciosa sangre? A través de su sangre Él nos otorga su misericordia, que aleja de nosotros lo que merecemos, y Él nos da su gracia, amén, que nos da lo que no merecemos, empezando por su perdón, ¿sí? Así es que su sangre nos hace caminar. La gente que va a llegar a la Nueva Jerusalén es gente que echó mano de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. En otras palabras, no es gente perfecta, eso no hay, no existe. El Señor está perfeccionándonos, amén. No, al contrario, es gente torpe, pero sincera, que supo hacer algo con sus torpezas. Nunca perdió de vista este altar que el Señor proveyó para que lleváramos a Él nuestros pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas, y pudiéramos decir, Señor Jesús, perdóname. Señor, yo soy pobre, yo no puedo redimirme a mí mismo. Señor, yo soy torpe, Señor, porque soy humano. Amén, soy imperfecto. Pero gracias a Dios por una sangre perfecta que nos da limpieza perfecta, nos otorga perdón perfecto, nos reconcilia con el Padre de manera perfecta, habiéndonos justificado de manera perfecta. Cada vez que arrastramos nuestra humanidad y la traemos al altar de bronce y la ponemos bajo su sangre, eso es lo que nos hace caminar. Amén. Si vamos a llegar a algún lado fue porque entendimos cuán torpes somos, cuán débiles somos, cuán desesperadamente humanos somos. Amén. Pero trajimos nuestra humanidad a los pies de la cruz donde está el altar de bronce y supimos echar mano de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Así es que ese es un pie espiritual. El otro pie espiritual es el fuego que descendía sobre las ofrendas que se ponían sobre el altar. Amén. ¿Qué otra cosa nos hace caminar sino el fuego de su Espíritu Santo? Tenemos una primera experiencia con su Espíritu Santo cuando el Señor nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. Amén. Así es que miren, cuando vemos nuestro propio orgullo,
que la Biblia compara con madera, heno y hojarasca, ¿verdad? En el libro de Corintios. ¿Qué tenemos que hacer? Agarrar nuestra leña y ponerla en el altar. ¿Saben qué estamos haciendo cada vez que traemos la leña de nuestro orgullo al altar? Estamos alimentando la llama, alimentando el fuego. Entonces, miren, ¿se acuerdan en el Antiguo Testamento bajo la figura? Dios le pidió a los sacerdotes poner las ofrendas en el altar y prepararlo todo, pero Dios no le pidió a ellos encender de manera inicial ese altar. En el libro de Levítico, cuando por primera vez empezaron a echar a andar las ofrendas y todo ahí en el tabernáculo, ellos pusieron las ofrendas como Dios les instruyó, pero el fuego lo proveyó Dios. El fuego vino de Dios. Dios encendió ese altar por primera vez. Pero luego siempre en el libro de Levítico vemos cómo Dios instruyó a los sacerdotes para que ellos mantuvieran alimentado ese altar y mantuvieran la llama encendida. Entonces Dios enciende el fuego de manera inicial. Por eso hay tal cosa como el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. El Señor nos toca cuando le pedimos: Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. Y el Señor nos enciende. Todos necesitamos tener esa experiencia. El que la tenga alguien más no me hace a mí tenerla. El que en la iglesia exista tal cosa y se enseñe no me hace a mí necesariamente tener la experiencia. Yo la necesito. Esta semana tuvimos el privilegio de compartir con un grupo de pastores de otra denominación y me pidieron hablarles acerca del bautismo con el Espíritu Santo y los dones y todas esas cosas. Y les decía: miren, es muy fácil. El Espíritu Santo es algo que está en la Biblia. Si está en la Biblia, es de Dios. Si es de Dios, es bueno. Y si es bueno, yo lo quiero, yo lo necesito. Y el Espíritu Santo viene con sus dones, y el primero que se manifiesta es el don de hablar en otras lenguas, para que podamos hablarle a Dios en su propio idioma. El Espíritu Santo, ¿saben qué viene a hacer? Viene a encender nuestro corazón. Viene a encender en nuestro corazón un amor por el Señor, un celo por el Señor. Y ahora nos toca a nosotros mantener el fuego encendido. Para muchos el bautismo con el Espíritu Santo es algo que recuerdan que les pasó hace 25 años. No, pues el plan de Dios no es que todo esto se vaya al cofre de los recuerdos, ¿verdad? El plan de Dios es: una vez llegó la experiencia, mantengámosla viva. Una vez llegó la experiencia, el Señor puso a nuestra disposición un recurso espiritual divino para que echemos mano de ese recurso todos los días de nuestra vida. Así es que si ya siendo salvos somos bautizados con el Espíritu Santo y fuego, ya no solo podemos echar mano de la sangre del Señor Jesucristo, podemos echar mano de la sangre y del fuego del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué nos hace caminar? Bueno, mientras mantengamos la llama encendida, la acción de orar bajo la figura en el tabernáculo de Moisés. La oración estaba en el altar de oro de la oración, tipificada allí. Pues para que el incienso desprendiera su fragancia había que tomar una brasa del altar de bronce y traerla al lugar santo y encender con ella el incienso. Entonces, ¿para qué nos bautiza el Señor con su Espíritu Santo? Bueno, para algo lo necesitaremos, ¿verdad? O sea, sin el Espíritu Santo no vamos a orar con el fuego con el que podríamos. ¿Qué más hacían con ese fuego en el lugar santo? Encender el candelero, encender las 7 lámparas. Sin el Espíritu Santo no vamos a entender la palabra de Dios más allá de lo elemental. Pero cuando el fuego está encendido, la palabra de Dios empieza a cobrar vida. ¿Saben por qué? Empezamos ya no solo a conocerla de manera teórica, mental, empezamos a experimentarla, empezamos a vivirla. No sé si les ha pasado que están ustedes orando, están intercediendo en el Espíritu y de repente se les empiezan a abrir porciones de la palabra, cosas que habían leído y se habían quedado con la duda. ¿Qué significará esto? Y uno está orando y de repente ¡puf!, se le abre a uno el entendimiento. Ahora, si no hubiéramos leído nuestra Biblia, no hubiera nada que se nos hubiera podido abrir. Los dones del Espíritu Santo jamás sustituyen la necesidad de estudiar la palabra de Dios. Amén. O sea, si no hay un candelero de la palabra de Dios, ¿dónde se va a posar el fuego, verdad? Para que esto cobre vida. ¿Sí? ¿Y qué más? En la mesa de los 12 panes también ponían recipientes con frankincenso, que tipifica la fe.
sin el fuego del Espíritu Santo, nuestra fe no va a estar tan encendida como debe estarla, para que nosotros podamos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores olvidadizos. Amén. Podemos ver cómo la sangre y el fuego son los pies espirituales de nuestra estatura espiritual, para que podamos caminar con el Señor Jesucristo, ¿sí? Pero no solo eso, dice: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Y pues, si estudian el tema de las sandalias o del calzado, van a aterrizar en las famosas pieles de tejón, que era con lo que se hacían el calzado en esos tiempos, que es el mismo material con el que se hizo la última cubierta del santuario en el tabernáculo mosaico. Y las pieles de tejón hablan de la humildad del Señor Jesucristo. Amén. Así es que si estamos caminando con su sangre y con su fuego, nuestros pies van a ser pies humildes, nuestros pasos van a ser pasos humildes. ¿Por qué? Porque sabemos que si no fuera por Él, si no fuera por su sangre, si no fuera por el fuego de su Espíritu Santo, no podríamos caminar por ni un milímetro, pues. Amén. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo se camina este camino? Número uno, necesitamos primero recibir los recursos divinos para empezar a caminar. Este camino no se camina por esfuerzo propio. O sea, ¿a dónde vamos a llegar nosotros por nuestros propios medios? Y si se pudiera caminar por esfuerzo propio, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? ¿Quién lo necesita si solos podemos? Por eso a veces nos frustramos y decimos: ala, yo quisiera ser más espiritual de lo que soy, pero no puedo y no me sale por ningún lado. Bueno, no se frustre, entienda que no le va a salir por ningún lado. No está empezando bien, empiece bien. Vaya al Señor y dígale: Señor, yo necesito de ti para caminar, necesito de ti para que me vayas haciendo ser una persona más espiritual. ¿Y saben qué va a hacer el Señor? Pues primero nos salva, luego nos bautiza con su Espíritu Santo y luego nos da todo lo demás, edifica el resto del santuario. Amén. En la fuente de bronce está tipificado el bautismo en agua. A través de esa experiencia somos nosotros bautizados en Cristo. Y en el libro de Colosenses, Pablo claramente compara el bautismo en agua con la circuncisión del corazón. Amén. Entonces, ¿qué ocurre cuando somos bautizados en agua? Algo pasa con nuestro corazón o con nuestro entendimiento. Y de repente empezamos a entender cosas que no entendíamos y a ver cosas que no veíamos. O sea, son recursos espirituales, los necesitamos si queremos llegar a algún lado. Amén. Luego encontramos el altar de oro de la oración. Entonces, bueno, empezamos a hacernos el hábito de orar, pero cuando menos venimos a sentir, ya no estamos solo buscando formarnos un hábito, se convierte en una experiencia viva y emocionante. Amén. Si nuestra experiencia cristiana no es viva y emocionante, yo sugeriría regresar al principio y empecemos por el principio. Empecemos otra vez. Amén. Pues salvos ya seremos, gracias a Dios. Pero busquemos una nueva llenura con el Espíritu Santo. Busquemos tener una experiencia personal. Es que mis papás la tienen. Ellos son ellos. Yo la necesito. Es que mis hijos la tienen. Qué bueno, pero yo la necesito. Yo la necesito. Yo necesito tener una experiencia con el Señor Jesucristo. ¿Sí? Nadie más puede tenerla por mí. Y o la tengo o no la tengo. Así es que solo seamos sinceros y vengamos con sinceridad al Señor. Señor, yo quiero eso que estoy viendo que se manifiesta en otras personas. Yo quiero eso que estoy escuchando que existe. Dámelo a mí. Amén. Bueno, así es que ahí estamos. Esos son nuestros pies espirituales. Pero nuestros pies espirituales nos van a hacer dar los pasos correctos o nos van a hacer andar de manera correcta. Entonces empezamos la semana pasada a examinar del Nuevo Testamento cómo quiere el Señor que andemos. ¿Sí? Para que cuando lleguemos el día que nos vayamos a casa y estemos delante del Señor Jesucristo y en el tribunal de Cristo, el Señor Jesucristo diga: este andó. Romanos 13:13. Vimos dos, recuerdo, la semana pasada. ¿Cómo espera el Señor que nos conduzcamos? Ahora nuevamente, imposible sin su sangre y sin el fuego de su Espíritu Santo. Imposible sin
haber establecido primero una relación viva con el Señor Jesús. Imposible si no hemos tenido una experiencia personal con Él. Y nuevamente, si seguimos tratando de hacernos los santos, vamos a morir en el intento. Lo que nos santifica es aquello que Jesús compró para nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Romanos capítulo 13, perdón, vimos ese, ¿verdad? Y vamos a ir haciendo aquí un listado. Leamos desde el verso 11. Romanos 13, del 11 al 14 dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No está hablando de la salvación inicial, está hablando del final del proceso. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz, o vistámonos de la palabra de Dios con su verdad. Miren, si cuando Pablo escribió Romanos, ya la noche estaba avanzada, por el amor de Dios, ¿qué hora es? 2000 años después. O sea, ya vamos llegando a la medianoche, el momento más oscuro por el que va a pasar este mundo. Y ya estamos viéndolo, ¿verdad? Pero por el otro lado, la hora en la que se va a oír la voz, allí viene el novio, salida a recibirle. Amén. La noche está avanzada y se acerca el día. Ok, verso 13. Andemos como de día. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Acuérdense que tenemos un nuevo hombre aquí adentro, pero está rodeado de el viejo hombre, amén, que todavía sigue allí. El nuevo hombre pues es gobernado por la soberanía de Cristo, tiene la naturaleza de Cristo. Es algo que ya está en nosotros desde el día de nuestra salvación. Pero cuán fortalecido está nuestro hombre espiritual para que sea Él el que nos maneje, versus cuán fortalecido está nuestro viejo hombre para que sea el viejo hombre el que nos siga manejando. El viejo hombre tiene su propia soberanía, tiene su propia voluntad, tiene su propia Torah. ¿Sí? El viejo hombre. Entonces dice: no se dejen gobernar por el viejo hombre, aprendan a dejarse gobernar por el nuevo hombre, por Cristo en ustedes. ¿Sí? Andemos como de día es lo equivalente a decir andemos a la luz de la verdad que hay en el nuevo hombre, ¿verdad? Honestamente significa con decencia, con decoro, con honradez. No en glotonerías y borracheras, en otras palabras, no en desenfreno ni intoxicándonos, ¿verdad?, con nuestros sentimientos y emociones y cosas. Dice: no en lujurias y lascivias, ¿verdad? No en libertinaje, o pues en cohabitaciones, es la palabra lujuria. No en contiendas y envidia, no en pleitos, no andemos en pleitos y no andemos con celos y con malicia y siempre viendo qué tiene la otra persona y detestando todo lo que tiene la otra persona porque es más bonito que lo que yo tengo. Amén. Eso es dejarnos gobernar por el viejo hombre, ¿sí? Si nosotros todavía vivimos murmurando y enojándonos y perdiendo la paciencia, peleándonos, nos estamos dejando gobernar por el viejo hombre. Pero si dejamos que la sangre del Señor Jesucristo nos limpie y el Espíritu Santo nos vivifique, entonces vamos a empezar a dejar de gobernarnos por el viejo hombre y vamos a empezar a gobernarnos por el nuevo hombre. Amén. Andemos como de día, dice, y vistámonos del Señor Jesucristo. En otras palabras, ya lo tenemos dentro. Que aquel a quien tenemos dentro sea el que actúe por fuera y sea el que nos maneje, ¿verdad? El que gobierne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Alguien dirá: ¿y eso cómo se hace? Eso está re difícil. No, no está difícil. ¿Saben cómo empieza? No olvidándosenos que somos cristianos. No tiene nada de complicado.
Pero es así como empieza. Lo que pasa es que hay personas que se acuerdan que son cristianos el día domingo de 10 a 1. Por la 1:05 ya se les olvidó que son cristianos. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Dónde está Cristo en nuestra conciencia? ¿Dónde está Cristo en nuestra conciencia? Amén. Entonces salimos a la calle y ahí, déjenmelo a mí. Ahí soy yo contra el mundo. Sí, mi yo contra el mundo, mi viejo. Por supuesto, vamos a ver quién gana. Amén. Pero cuando tenemos conciencia de Cristo, vamos a movernos en el trabajo, en la escuela, en nuestro mundo donde nos movemos, conscientes de que hay alguien aquí adentro a quien tenemos que honrar, hay alguien aquí adentro que nos puede ayudar a conducirnos correctamente. Este que está aquí adentro tiene la mismísima naturaleza de aquel que está ahí arriba, sentado a la diestra del Padre, a quien queremos honrar, amén, a quien queremos agradar, ¿sí? Amén. Entonces empieza teniendo conciencia del Señor Jesucristo. Ahora vámonos a Gálatas 5:14. Este otro hicimos la semana pasada también. Y eso ya nos deja aterrizados para seguir con lo que nos toca hoy. Gálatas capítulo 5, verso 14. Estamos viendo cómo debemos andar. Usted ya es cristiano, le guste o no, usted ya es un bicho raro. Usted es alguien diferente. ¿Sí? A los jóvenes les he dicho, miren, toda la vida soñaban con ser diferentes. Al fin tienen la oportunidad de serlo y de manera legítima. ¿Saben qué es lo más emocionante del cristianismo? Que podemos ser legítimamente diferentes al resto del mundo. Amén. Diferentes en nuestros valores y principios morales, diferentes en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de ver las cosas, diferentes en cuanto a las cosas en las que ponemos nuestro deseo. Amén. Es emocionante ser diferente. Yo cuando el Señor me salvó, yo ya estaba en la universidad, estaba en segundo año de universidad. Fue para las vacaciones, entre tercero y cuarto trimestre. Y bueno, pues uno empieza a conducirse como lo que uno es, una vez Cristo lo salva a uno. Y era hermoso porque de repente yo estaba en la cafetería leyendo algún libro o algo y la gente se me acercaba y me decía, ¿tú eres cristiano, verdad? Sí. Y empezaba la conversación y empiezan las preguntas y empieza la pedida de consejos, ¿verdad? Y la gente empieza a notar y uno por dentro dice, Señor, gracias, qué bueno que se nota. Qué bueno que se nota. Amén. Diferentes. Ahí va todo el montón, menos uno. Uno es diferente. Amén. El montón todos con el mismo molde. Y uno totalmente diferente. Estos a este le llaman bicho raro. Este se regocija cada vez que le llaman bicho raro porque dice gracias Jesús. Quiere decir que ya se está notando un poquito más el hecho que mi ciudadanía no está en este mundo. Mi ciudadanía está allá arriba en los cielos, de donde estoy esperando a Cristo mi Redentor. Amén. Para que me lleve consigo para estar yo con Él para siempre. Amén. Qué grave error el de la iglesia modernista cuando nos tratan de enseñar que podemos tener lo mejor de ambos mundos y podemos ser cristianos modernos y echar mano de todo lo bueno del Señor y de todo lo bueno de este mundo. Miren, tarde o temprano vamos a estrellarnos si seguimos así, pues, ¿verdad? Amén. Atrévase a ser diferente. Si ya lo es, atrévase a ser cristiano. Por fuera. Amén. Y va a ver cuán emocionante se vuelve la vida. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Cuántos pueden dar testimonio por experiencia? Bueno, Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este verso que sigue me encanta. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanitos, ha habido toda la vida. ¿Qué está diciendo?
Bueno, si no logran ponerle freno a su boca, por lo menos no terminen matándose los unos a los otros, ¿verdad? Y tragándose los unos a los otros. Pero dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahora, andar en el Espíritu tiene todo un contexto acá. Y les decía la semana pasada, no está hablando de vivir en una nube etérea con los pies despegados 3 metros del piso, ¿verdad? No, eso no es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es poner toda nuestra confianza en Cristo y en la verdad o el Espíritu de su palabra. Amén. En vez de poner nuestra fe y nuestra confianza en algún tipo de acción que nosotros estemos haciendo, como lo era la dispensación del Antiguo Testamento y todas las ordenanzas que tenían que poner por obra. Al final Dios nunca se las dio para que se justificaran con eso. Dios se las dio para restringirlos y para revelar a Cristo aún dentro de las ordenanzas del Antiguo Testamento. Pero ellos terminaron justificándose por el hecho de que al pie de la letra cumplían con la palabra de Dios. Bueno, en primer lugar, eso es mentira porque ningún hombre puede, ¿verdad? Amén. Pero en segundo lugar, Jesús encontró a toda una generación de gente religiosa en su época, que su justificación estaba en que eran buenísimos para poner por obra todas las ordenanzas del judaísmo, ¿verdad? Amén. Entonces viene Jesús y con mucha, ¿cuál será la palabra? De manera muy gráfica viene y le dio un calificativo a eso y les llamó sepulcros blanqueados, ¿verdad? A los fariseos, porque dicen, no, si por fuera se ven maravillosos, pues, ¿verdad? Cuando llegaba el momento de pagar sus diezmos, ellos agarraban todos sus granitos de frijoles que tenían en un frasco guardados, los ponían en la mesa y se ponían a contar a ver cuántos habían para dar exactamente el 10% de sus granitos de frijol. Entonces cuando llegaban al templo, llegaban con esa cosa de y todo era por fuera, ¿verdad? Amén. Eso es andar en el Espíritu, es no confiar en lo que hacemos por fuera, es apoyarnos por completo en el Señor Jesucristo. Eso es lo que la ley del Antiguo Testamento no podía hacer. Ustedes saben que la ley no podía meterse al corazón de los hombres y transformarlo desde adentro. Pero el Señor Jesucristo, la Torah viviente, murió en la cruz del Calvario, resucitó por la gloria del Padre, fue hecho omnipresente para poder venir a vivir al corazón de todos los que lo recibimos, amén, como nuestro Salvador personal y empezar a transformarnos por dentro. Por eso es tan hermoso esto. El cristianismo es una experiencia espiritual, ¿sí? Bueno. Así es que, a ver, Gálatas capítulo 5, del 14 al 16, digo, verso 16, digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego, pues, da todo un listado de las obras de la carne, pero una de las obras más clásicas de la carne es estar buscando justificarse a causa de sus hechos y de sus acciones, ¿verdad? En vez de ir a Jesús y decirle, Señor, no importa qué haga, lo único que puede justificarme es tu preciosa sangre. Amén. ¿Está claro ese? Ok, sigamos. Vámonos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Estamos aprendiendo a andar como el Señor quiere que andemos. Efesios capítulo 2. Bueno, déjenme ver, quiero regresar un poco, pero no sé cuánto regresar. Bueno, leamos desde el 8. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Andar en buenas obras. Estas buenas obras son algo tan importante que Dios las preparó de antemano. En las Biblias hebreas, la palabra antemano, ¿cuál creen que es? Kedem, la eternidad. Cuando Dios trazó su plan maestro y dejó establecida su voluntad,
allá atrás en la eternidad, antes de empezar a crear todas las cosas, Dios ya había dispuesto qué clase de obras iban a ocupar a sus hijos. Amén. Dice, andemos en buenas obras. Dios las preparó de antemano para nosotros. Así es que ni siquiera nos toca a nosotros tratar de dilucidar o de inventarnos las buenas obras. Solo doblemos rodillas y oremos y digamos, Señor, ¿qué quieres que haga hoy para ti hoy? ¿Y saben cuál es la mejor de las buenas obras que debemos hacer todos los días de nuestra vida? Es dejarnos transformar por su palabra. La obra mayor es la que dejamos que el Señor Jesucristo haga en nosotros. Y al final de cuentas es más importante lo que Jesús habrá hecho en nosotros que lo que nosotros hayamos podido hacer por Jesús. Mucha gente corre de un lado al otro haciendo cosas para Jesús. La mitad de las veces el Señor no les pidió hacerlas. Amén. Pero hay algo en nuestra carne que siente satisfacción cuando dice, yo hice. Porque en nuestra mentalidad carnal, si hicimos, entonces merecemos una recompensa, ¿verdad? Y mucha gente viene a Dios y le dice, Señor, hice 2 de estas, 3 de aquellas y 4 de las otras. Ahora tienes una obligación conmigo, Señor. Ahora me tienes que bendecir. Mira todo lo que hice. Un día llegaron Caín y Abel con sus ofrendas, ¿verdad? Al Señor. Abel lleva una ovejita y debe haber venido con el Señor diciendo, Señor, pues yo no la parí, yo no la crié. Honestamente, criar ovejas no es tan complicado. Solo velé, pues en ese entonces todavía no debe haber empezado el problema de los lobos y todo eso que se querían comer a las ovejas, ¿verdad? Dice, Señor, no me costó ningún trabajo criar esta ovejita, pero aquí te la traigo. No vengo confiando en mis obras, vengo confiando en tu misericordia y además entiendo el poder de la sangre para expiar cualquier culpa con la que yo pueda venir delante de ti. Así es que acepta esa ovejita que se pone en lugar mío y acepta la sangre de esa ovejita para cubrir cualquiera que sea mi culpa donde yo me haya quedado corto. Y Dios vio con agrado la ofrenda de Abel. Pero vino Caín, ¿verdad? ¿Y qué le trajo al Señor? Berenjenas, huisquiles. Y él debe haber venido con esto, en más o menos palabras, Señor, tú maldijiste la tierra. Eso significa que yo tuve que trabajar el triple y esforzarme para finalmente obtener esta clase de fruto de la tierra que tú maldijiste. Mira todo el trabajo que representa este fruto. Aquí te lo traigo. Creo que merezco una recompensa porque mira todo lo que me esforcé. ¿Y adivinen qué? Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. ¿Lo ven? Amén. ¿Cómo supieron que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín? El fuego descendió sobre la ofrenda de Abel. No hubo ningún fuego en la ofrenda de Caín. ¿Sí? Y Job padecía inconscientemente de ese mismo síndrome. Cuando Dios apretó a Job por todos lados, empezó a salir aquello detrás de lo que Dios andaba en Job. Y Job empezó a decir, Señor, si había una viuda con hambre, yo le daba de comer. Si había alguien que no tenía respuestas, yo abría mi boca y dejaba a los demás con la boca abierta de las respuestas que yo les daba. Yo cuidaba de todo el mundo. Yo hacía 2 de estas, 3 de aquellas, 4 de las otras. Por eso no entiendo por qué me estás pagando de esta manera todas las buenas obras que yo he hecho para ti, Señor. Y ahí estaba el problema de Job. Hasta que el Señor finalmente lo confrontó y Job pudo verse a sí mismo y dijo, ya vi, aborrezco lo que veo, me arrepiento. Amén. ¿Lo ven? Así es que estas buenas obras que Dios preparó de antemano, la primera y más grande de las buenas obras es lo que dejamos que la palabra de Dios haga en nosotros, regenerándonos, transformándonos, convirtiéndonos y conformándonos a imagen de Cristo. Y luego, como un producto o un resultado de ese amor que se ha encendido en nuestro corazón por el Señor Jesús, esa gratitud que tenemos por lo que Él ha hecho,
vamos a servirle y vamos a abundar nosotros en buenas obras. Amén. Así es que tenemos que andar en buenas obras. ¿Qué estoy diciendo en otras palabras? Si nuestro cristianismo se reduce a la acción de hacer acto de presencia en una iglesia cristiana una vez por semana, no hemos ni empezado a andar en buenas obras. ¿Sí? Buenas obras es el resultado de la gratitud que hay en nuestro corazón por todo lo que estamos dejando que el Señor haga con nosotros. Esas son nuestras buenas obras. Amén. Bueno, podemos pasar al siguiente. Vámonos a Efesios capítulo 4. Verso 1 dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dignos de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Oigan esto, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Es que no lo soporto. Bueno, es porque usted no ha estado andando digno de la vocación a la que fue llamado. Usted no está dignificando la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por usted. Si somos cristianos, no hay espacio para es que no lo soporto, es que no la soporto. Amén. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. En otras palabras, una persona que está caminando digna de la vocación con la que fue llamada siempre está procurando la paz, la armonía, la unidad. Siempre está guerreando en contra de cualquier forma de desunión, de desarmonía. Es una persona que sabe aceptar a los demás porque son re diferentes. Bueno, ¿y qué cree? ¿Que a usted no lo ven diferente? Si para uno ellos son diferentes, adivinen qué es uno para ellos o ellos para uno, ¿verdad? Amén. Y así como hay personas a las que nosotros no no hacemos clic por razones de temperamento, más es por esas imágenes que levantamos en nuestra mente carnal. Déjenme contarles algo. Hay gente a las que nosotros no les hacemos clic. Así es que ahí estamos parejos todos, ¿verdad? Entonces, ¿qué espera el Señor? ¿Que empecemos a clasificar a los seres humanos en base a si nos hacen o no nos hacen clic? Siendo cristianos. No, eso es andar en la carne. Eso no es andar dignos de la vocación a la que fuimos llamados. ¿Me explico? ¿Sí? Eso les dice que tenemos un gran trecho que recorrer todavía y que no es correcto creer que somos más espirituales de lo que realmente somos. Amén. Porque si somos honestos, no estamos nosotros procurando la paz, la unidad y la armonía todo el tiempo. Al contrario, a veces nosotros somos los autores de la desarmonía porque dispusimos que alguien no nos hace clic. Amén. Amén. Esto es serio. ¿Saben qué? Porque el Señor está describiendo los pasos de su esposa en el Cantar de los Cantares. Entonces no digamos que vamos camino a la esposa del Señor Jesucristo si no soportamos a alguien. Quiere decir que no hemos aprendido a andar en el Espíritu. No estamos andando de acuerdo a la vocación en la que fuimos llamados. O sea, no estamos honrando con nuestra actitud nuestras palabras que proclaman que somos cristianos. Amén. Sí. Hablo en serio porque aquí aprendemos mucho acerca de la esposa del Señor Jesucristo. Y yo sé que hay personas que dicen: yo voy a vida cristiana, por lo tanto estoy en la esposa de Cristo. Saber acerca de la esposa no nos convierte en esposa, de la misma manera como saber acerca de McDonald's no nos convierte en hamburguesa. ¿De acuerdo? Dignos de la vocación a la que fuimos llamados.
Bueno, esos son los pasos hermosos de la esposa en sus sandalias de humildad, sandalias de piel de tejón. Amén. Sigamos adelante. Efesios capítulo 5, verso 2. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Amén. Andad en amor, como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó Cristo? Miren, murió por nosotros cuando nosotros no estábamos ni siquiera en el escenario. Nos amó cuando nosotros ni siquiera estábamos buscándolo ni teniendo ninguna intención de amarlo. ¿Saben por qué amamos al Señor? Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Él no esperó a que nosotros nos acercáramos a Él para acercarse Él a nosotros. Cuando ni siquiera estábamos buscando acercarnos al Señor, Dios el Padre empezó a atraernos, a atraernos, a atraernos. Amén. Y a revelarnos al Señor Jesucristo. Y a revelarnos la necesidad que teníamos de salvación y de un Salvador. Y a revelarnos el hecho que el Salvador se llama Señor Jesucristo. Ni siquiera estábamos buscando a Dios cuando Dios ya nos estaba buscando a nosotros. Dios ya nos estaba despertando. Dios ya estaba despertando algo aquí adentro. Él ya nos estaba atrayendo. Él nos amó así como nos encontró. Horribles, llenos de pecado, haciendo lo que queríamos, haciendo, dice la Biblia, la voluntad de la carne y de los pensamientos de la mente carnal. Así nos amó el Señor Jesucristo. Él no fue selectivo, su amor no fue condicional, porque su amor es incondicional, su amor es perfecto y su amor es para todo el mundo. Él ama a todo el mundo. ¿Me va a decir que Él ama a la gente que se va a ir al infierno? Los ama con el mismo amor con el que nos ama a nosotros. Entonces, ¿por qué se van a ir al infierno? Bueno, es por las elecciones que hicieron ellos. No le eche a Dios la culpa por las elecciones que hace la gente. Pero adivinen qué van a encontrar cuando lleguen al infierno. Pues por lo menos fuego. Van a encontrar otras cosas, pero van a encontrar fuego. ¿Y de dónde sale ese fuego? ¿Qué clase de fuego hay en el infierno? ¿Qué enciende el fuego del infierno? ¿Cuántos fuegos hay? ¿Cuántas fuentes de fuego eterno hay? En el libro de Isaías a Dios le llaman el fuego consumidor y las llamas eternas. ¿Cuántas fuentes de fuego consumidor y de llamas eternas existen? El fuego del infierno lo enciende Dios. Nada más que el amor de Dios tiene varios lados y varios ángulos, ¿verdad? Amén. A ustedes y a mí nos alcanzó ese fuego del lado de la misericordia. A otros ese fuego los va a alcanzar del lado de la ira. Pero el origen del fuego tiene que seguir siendo la misma. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? La Biblia dice claramente que el aliento de Dios es el que enciende el fuego del lago de fuego. Lo dice su Biblia explícitamente. ¿Y qué es ese fuego sino el amor de Dios? Entonces, ¿qué va a ir a hacer la gente al infierno? Gente que toda la vida se opuso, rechazó, le dio la espalda al Señor, no se interesó por el Señor, blasfemó por el Señor. ¿Saben qué van a ir a encontrar al infierno? Aquello de lo que siempre procuraron huir, nada más que allí no van a poder huir del fuego de Dios. ¿Y qué va a terminar haciendo el fuego de Dios en ellos? ¿Se acuerdan que creo que es Primera de Pedro, dice: a los ángeles que pecaron Dios los ha guardado en prisiones eternas? La palabra prisión viene de una raíz hebrea, musar. ¿Saben qué es musar? Instruir, enseñar. Que van a llegar a ser ahí abajo cuando lleguen ahí abajo, a ser instruidos, a ser bombardeados con la verdad. ¿Qué otra cosa van a encontrar ahí abajo? ¿Y saben qué efecto va a producir ese fuego tarde o temprano en ellos? Dice: hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese
que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Dice de los que están en los cielos, en la tierra, ¿y dónde más? Y debajo de la tierra. ¿Lo ven? Por eso tenemos que aprender a andar en amor. Dios es amor. Y es el amor de Dios lo que la gente va a ir a encontrar ahí abajo. Nada más que ese otro lado del amor de Dios, ¿verdad? Bueno, es como los papás cuando corrigen a sus hijos, es porque los aman. Alguien dirá, pero esa forma de amar no mucho me gusta. Bueno, es lo que nos forma. Sigue siendo amor, nada más que es otra forma de amor, pero sigue siendo amor que otra cosa es. ¿Sí? Es amor que instruye. ¿De acuerdo? Ahora, no van a ser como algunas personitas hace años, me oyeron decir algo de esto y se fueron ofendidos de la iglesia porque aquí no creemos que existe el infierno. Si está en la Biblia, existe. Amén. Lo que los ofendió es que no creamos que el infierno es un sartén donde la gente se va a estar friendo. Amén. A lo mejor estaban llenos de odio y querían mandar al infierno a un montón de gente y entonces les cayó mal saber que el infierno no es un sartén donde se van a estar friendo. No es un lugar caliente, pero Dios no los va a freír ahí, Dios los va a instruir. Contrario a la voluntad de toda esa gente. Amén. Y de su presencia manifiesta se habrán perdido para siempre, porque pues de allí no van a salir nunca, ¿verdad? Eso es lo que ellos escogieron. La elección la hicieron aquí. Eso escogieron. Siempre van a estar totalmente enajenados de la gloria de Dios. Amén. Pero la Biblia dice que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor. Tarde o temprano van a tener que confesar la verdad. ¿Sí? ¿Está claro? Ok. Así es que, muy bien. Andad en amor. Ese era Efesios, que era 5:2, ¿verdad? Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una de las ofrendas más maravillosas que podemos traerle al Señor, ¿saben cuál es? La de amar incondicionalmente a alguien que no nos está amando a nosotros de regreso. Esa es una de las formas más maravillosas de manifestar el amor de Dios. Amén. Darnos a la gente que nos está dando a nosotros. Servir a la gente que no nos está sirviendo a nosotros. Amén. Darnos a la gente que pues simplemente no quiere nada, ¿verdad? Darnos a esa gente. Darnos a la gente que no nos puede recompensar. Esa es la forma más poderosa, más maravillosa de amar al prójimo, ¿verdad? Amén. Pues dice, andemos en amor de la misma manera como el Señor nos amó a nosotros. ¿Sí? Así es que démonos a la gente, démonos a todo el mundo. El amor de Dios no es condicional, el amor de Dios no es selectivo. El amor de Dios es el mismo para todos, para todos. Y solo para no dejar a medias el asunto, pero si alguien se va a ir al infierno, ese alguien no va a poder decir, si yo hubiera sabido, si Dios me hubiera dicho. No hay quien deje este mundo sin haber tenido testimonio de quién es Jesucristo de una manera u otra. Alguien dirá, pero a lo mejor no tienen una Biblia, a lo mejor no pueden leer. Bueno, Abraham, Isaac y Jacob no tenían ninguna Biblia escrita. ¿Cómo si supieron? Ok, vámonos a Efesios capítulo 5, verso verso 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Hijos de luz. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Andemos como hijos de luz. Amén. Sí, dejemos brillar nuestras lámparas a través de nuestras buenas obras. Andemos como hijos de luz. Y también
andemos de acuerdo a la palabra de Dios, buscando siempre hacer su voluntad. Eso es andar como hijos de luz, andar como hijos de nuestro Padre. ¿Saben que nosotros si ya no tuviéramos ninguna función que cumplir aquí abajo, ya no estaríamos aquí abajo? ¿Para qué perder el tiempo? Pero ¿saben qué somos? Somos embajadores de Cristo. Ahora, ¿qué es un embajador? Tiene una gran responsabilidad. Es la persona que representa el Estado, la nación, la monarquía, lo que sea que tenga detrás. Entonces, de la conducta de ese embajador, la gente puede decir: a la que bárbaros los de su nación, o su nación debe ser algo maravilloso, ¿verdad? Miren el ejemplo que tenemos acá de alguien de esa nación. Nosotros somos embajadores del reino de los cielos. Amén. Para que la gente diga, a través de nuestra conducta, digan: wow, yo quiero saber más acerca del reino de los cielos. Estoy viendo a un embajador del reino de los cielos y es maravilloso lo que estoy viendo. Amén. Estoy viendo a alguien que está en paz en medio de un mundo que está todo alborotado. Estoy viendo a alguien que está dispuesto a darse a los demás en un mundo en donde la gente solo está esperando ver qué obtiene de los demás. ¿Sí? Amén. Embajadores. Así es que andemos como hijos de luz. Efesios capítulo 5 verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, ese es nuestro viejo hombre, ¿verdad? Sino como sabios, ese es nuestro nuevo hombre, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, o redimiendo el tiempo. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que dice, ¿cómo debemos andar? Con diligencia. Andar con diligencia. La palabra diligencia significa con exactitud. Andar con cuidado, con prudencia. Andar con diligencia es pensar antes de hablar, pensar antes de dar un paso. Eso es andar con diligencia, ¿verdad? Sabiendo que estamos reflejando a Cristo, sabiendo que estamos proyectando algo que va a quedar en la mente de la gente. Amén. Andemos con diligencia. No como necios, sino como sabios. Y redimamos el tiempo. Redimamos el tiempo. ¿Cómo redimimos el tiempo? ¿Cómo podemos traer los valores eternos a esto que se llama tiempo, que es temporal? ¿Verdad? Bueno, estudiando nuestra Biblia estamos trayendo cosas eternas al tiempo. Orando estamos trayendo cosas eternas al tiempo. Estamos eternizando nuestro tiempo o adquiriendo peso eterno mientras seguimos metidos en esta cosa que se llama tiempo. Amén. Con diligencia. Efesios, ahora vámonos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Con razón dice el Cantar de los Cantares: cuán hermosos son tus pies entre las sandalias, príncipe. Está yendo este. Cuán hermosos son tus pies entre las sandalias. Filipenses capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 7. Dice, pero saben que no, mejor regresemos un poquito antes. Vamos a ver. Desde el verso 1, Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. Perros. Bueno, gente que destruye con la boca, ¿verdad? Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne.
Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas serán para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, miren, si lo que nos justifica delante de Dios es nuestro currículum, yo le gano a todo el mundo ese concurso, dice, ¿verdad? Miren mi conducta en el judaísmo, miren mi manera intachable de ser el mejor de los fariseos, y encima de todo mis papás me circuncidaron exactamente al 8º día, ni al 7º ni al 9º. Además soy de la tribu de Benjamín, y la tribu de Benjamín es una de las tribus que nunca cayó en idolatría, que sepamos y que esté registrado, ¿ok? Así es que si se trata de eso, yo voy encabezando la procesión camino al reino de los cielos. Pero dice, pero adivinen qué, un día llegó Cristo a mi corazón y me di cuenta que eso no vale ni 2 centavos. Un hermano tenía una expresión muy chistosa, decía, miren, usted deme ese su currículum y yo por ese currículum no puedo ni ir a comprar una taza de café a la esquina. Delante del Señor nuestros currículums no valen nada, lo único que vale es el Señor Jesucristo y su obra en nosotros. Entonces dice, verso 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo he alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. La palabra proseguir es la misma palabra para andar que hemos venido trazando en el Nuevo Testamento. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo debemos andar? Número 1, dejando atrás lo que ya quedó atrás, olvidando lo que queda atrás. ¿Fracasó el día de ayer? Olvídelo y siga adelante. ¿Se tropezó y cayó el día de ayer? Bueno, si ya lo puso bajo la sangre, levántese y siga adelante, puestos los ojos en la meta, que es el Señor Jesucristo. Olvidemos lo que queda atrás. Amén. Lo hice mal el día de ayer, bueno, empieza a hacerlo bien hoy. ¿Sí? Fui haragán el día de ayer con las cosas de Dios, pues póngase las pilas hoy. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. 2, primero, olvidando. 2, extendiéndome. Y todo eso se resume en poner los ojos en la meta. Poner los ojos en la meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. En otras palabras, no importa si hoy hicimos las elecciones equivocadas, vayamos al altar de bronce, dejémoslas allí. ¿Sí? Si hoy no nos portamos bien, vayamos al altar de bronce, confesémoselo al Señor, dejemos que su sangre nos limpie y levantémonos y sigamos adelante. ¿Cómo espera Dios que andemos? Siempre hacia adelante, siempre hacia adelante. ¿Cómo espera Dios que andemos? Siempre con los ojos puestos en la meta. Amén. Si vamos a ver hacia atrás es solo para recordar las bondades pasadas del Señor para con nosotros y llenarnos de esperanza y de confianza, sabiendo que si el Señor estuvo con nosotros ayer, Él sigue estando con nosotros hoy y seguirá estando con nosotros mañana. Pero fuera de eso, olvide todo lo que queda atrás y empiece hoy. Ponga sus ojos en la meta. Amén. Si no está haciendo progreso espiritual, fije sus ojos en la meta y empiece a hacer progreso espiritual. Y déjeme decirle,
Avanzar 1 milímetro es hacer progreso espiritual. Pero el otro avanzó 1 metro. Deje al otro en paz y usted camine a su ritmo, pero camine. Ponga los ojos en Jesús, ponga los ojos en la meta, pero camine. Amén. Edifique su relación de amor con el Señor Jesucristo, ¿sí? Y siga hoy, mañana procurando ser mejor que hoy. Eso es todo. A los demás déjelos en paz. Amén. Y usted edifique su relación de amor con Cristo. Bueno, hicimos más o menos la mitad de las citas que traigo, pero ya se nos fue el tiempo. Espero que estemos teniendo una visión de por qué el Señor en Cantar de los Cantares dice: cuán hermosos son tus pies o tus pasos en las sandalias. En otras palabras, miren la manera como anda la esposa del Señor Jesucristo, ¿sí? Amén. Si aprendimos algo, pues vamos a darle la gloria al Señor, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí, ya se nos fue el tiempo. Gracias a Dios por su amor, y la próxima semana seguimos, Dios mediante, porque tenemos que seguir con esto, ¿sí? Seguir con esto. ¿Cómo están nuestros pasos? ¿Cómo está nuestra manera de caminar? ¿Cómo estamos andando? ¿Estamos haciendo progreso? Un poquito de progreso es progreso. No importa a qué velocidad vayamos, pero estamos haciendo progreso. ¿Conocemos hoy un poco mejor al Señor que ayer? ¿Lo conocemos más que ayer? ¿Tenemos fruto nuevo que darle al Señor porque tuvimos una experiencia nueva con Él hoy? Busquemos hacer progreso, ¿sí? Bueno, vamos a ponernos en pie y vamos a darle a Dios toda la gloria, toda la gloria. Vamos a orar, levantemos la voz, bendigamos al Señor. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por abrirnos tu palabra. Te damos gracias por ayudarnos a tener una visión, Señor, por ayudarnos a tener el entendimiento, Señor Dios, de cómo quieres tú que andemos. Padre, ya entendimos por qué los pasos de la esposa del Señor Jesucristo son hermosos. Señor Dios, siempre revestidos de humildad, Señor, siempre apoyados en la obra de Cristo, en su preciosa sangre redentora y en el fuego del Espíritu Santo. Señor Dios, lo importante es que nos veamos a nosotros mismos. ¿Cómo están nuestros pasos? ¿Cómo está nuestro andar? ¿Cómo está nuestro caminar? Señor, sabemos que saber acerca de la esposa no nos da la naturaleza que tú quieres ver en la esposa de Cristo.